la decisión última que ha tomado la SUNEDU, ampliando el plazo para que las universidades puedan acogerse, pues, a cumplir con lo que se le había pedido, ¿no? 3 años más tengo entendido. 3 años más, sí, perdón. Se les da 6 meses para acogerse. Hablemos de esto con Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Buenos días todavía, señor Cuenca. Buenos días, hola. Patricia, muchas gracias por la llamada. Muy bien, gracias. En principio, esta decisión que se ha tomado, ¿a quién beneficia más? ¿A los alumnos o a las universidades? Yo creo que a las universidades. En el momento de la pandemia, creo que en la educación superior estaban actuando de una manera rápida y eficiente, facilitando algunos temas de educación virtual, flexibilizando algunas de las normas, pero creo que en esta parte no han terminado de darse cuenta que podrían estar jugando, sin querer, por supuesto, un revés a la reforma universitaria, ¿no? Ricardo, una pregunta. ¿Tú crees que, digamos, más allá de que coincido contigo, esto favorece más a las universidades, se justifica por la realidad de la pandemia o quizá se está aprovechando la pandemia para beneficiar a las universidades en detrimento de la reforma? Yo creo que hay, como bien dice Cristian, algunas cosas que tienen que ver directamente con la pandemia, como por ejemplo flexibilidad de virtualidad, pero no le encuentro mucho sentido a la idea de postergar esto, porque durante este año, que durará más allá de la emergencia, la situación de la pandemia, el asunto de estas universidades tampoco va a cambiar mucho y se está pensando más en el corto plazo que en el plazo más extendido. Es decir, en 5 años vamos a tener un conjunto de una promoción de estudiantes. Muchos de ellos van a haber terminado una carrera en unas universidades que, según el propio Estado peruano, no cumplen con las condiciones básicas de calidad. Entonces, en el mediano plazo no hay un sentido que le encuentre a la norma, ¿no? La idea, aparentemente, de ampliar ese plazo es no quitarle a los estudiantes la oportunidad de acceder a la educación en ese estado de emergencia, ante la dificultad, además que conlleva cambiarse, trasladarse, hacer nuevos pagos. Pero, a ver, ¿qué asegura la calidad de una educación en instituciones que evidentemente no cumplían con, por ejemplo, infraestructura, que es algo que no va a ser de acceso inmediato, pero también con la currícula, la plana docente y demás? En ese estado de emergencia estamos haciendo que esos jóvenes continúen pagando instituciones privadas, que son además 44 universidades, y una privada y una pública, y que al final de cuentas tengan un título que quizá no tenga el mismo peso académico que en otro tipo de instituciones. No, y además de eso, ¿qué haría suponer que en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, en donde los esfuerzos de las instituciones de educación superior tienen que ser el doble, universidades que no tengan condiciones puedan hacerlo durante 3 años más? Entonces, es como la norma del ministerio anterior, esta es de SUNEDU, pero la norma del ministerio anterior creo que hizo muy bien, insisto, en flexibilizar el tema virtual, pero por ejemplo extendió 1 año más el que los docentes tengan el grado de maestría para continuar, ¿no es cierto? Eso no tiene que ver nada con la situación de pandemia. Si no lo hicieron en 4 años, ¿qué hace suponer que lo van a hacer en 1 año más, no? Entonces creo que ahí se está jugando con un problema de prioridades y de tiempos distintos, ¿no? A ver, Ricardo, ¿no? Como se dice, a bocajarro, ¿crees que haya algo detrás, algún toma y daca, teniendo en cuenta lo que nos temíamos con el Congreso anterior y todavía con este Congreso? Hay congresistas que tienen intereses en universidades y curiosamente una de esas universidades no fue validada por SUNEDU. Hablo claramente de la Universidad del señor Luna. Bueno, según lo que se ha informado, la Universidad del señor Luna no formaría parte de este paquete porque está declarada en rebeldía y entonces no se beneficiaría de esto. Yo no creo que hayan intenciones mayores. Yo creo que hay una intención de tratar de atender la emergencia, pero la atención de la emergencia tiene que ser efectivamente sobre la emergencia y no sobre las cosas más de mediano plazo, ¿no? Entonces, lo que creo es que esto más bien lo que está abriendo es una puerta para que en el futuro estos intereses que hay en el Congreso puedan presionar, teniendo en cuenta a estos propios decisiones que se están tomando, de sacarle la vuelta al discurso y decir, mira,
tú flexibilizaste la idea tanto de los títulos de los profesores como del cierre de las universidades o de la suspensión de actividades de las universidades, y por lo tanto hay cosas que revisar, y ahí puede haberse una cuña para que más bien esos intereses particulares en el Congreso vuelvan a salir, ¿no? A ver, hay una... Sí, termina, Cristian. No, dale, Fátima, perdón. Hay un plazo que indican que da para acogerse 6 meses antes del vencimiento, ¿no? De poder tener pues el cese de actividades. ¿Este plazo sirve como un candado adecuado? ¿Cuáles serían los requisitos en todo caso que tendría que presentar la universidad o el sustento en todo para poder pues acogerse a esta ampliación? Sí, no conozco los detalles porque la norma es muy cortita, digamos. Sí. Pero me imagino que deben tener un plan claramente estructurado y organizado para poder atender las mínimas demandas que estas condiciones básicas de calidad que se les había negado tengan por lo menos un nivel aceptable para poder seguir funcionando, ¿no? Correcto. Ricardo, una última. ¿Perjudica esto a las universidades que sí lograron la validación? Es decir, como tú decías, ¿no? La pandemia se puede haber aprovechado también, quizás no para ser más flexibles con las que no cumplieron con los requisitos, sino para acelerar el traslado de aquellos alumnos a las universidades que sí habían cumplido los requisitos. Claro, digamos, yo en una situación de esas me hubiera molestado de alguna u otra manera que sea lo que está pasando, ¿no? Pero en el fondo creo que no las va a perjudicar tanto porque las, digamos, universidades que están claramente puestas con cuestiones de calidad van a poder continuar en eso, y al contrario podrían hasta fortalecerse de la situación. Muy bien, le agradecemos, clarísimo, señor Cuenca, gracias. Entendiendo que esas decisiones se deben tomar buscando que el alumno reciba una educación de calidad siempre, esa es la prioridad. Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias, Cristian, vamos a la pausa.